Abramos la escritura, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo número 127. Queremos compartir un mensaje hoy enfocado a la familia y al final, pues, estaremos llevando a cabo la ceremonia, orando por el bebé, ¿verdad? Que el Señor sea el que esté cuidando de él todos los días de su vida. Salmo número 127. Vamos a leer del versículo vamos a leer desde el versículo 1. En realidad queremos desarrollar del versículo 3 en adelante, pero leamos su contexto. 127:1 de los Salmos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los. El tema de esta oportunidad es una tremenda bendición el poder tener, ¿verdad?, esos bebés en nuestros brazos. Por favor, guarden un poco de calma, hermanos y hermanas, ¿verdad? Es una bendición, decíamos, hermanos, el poder tener ese privilegio, ¿verdad?, de poder tener bebés en nuestros brazos, el poder ir viendo, decir que son algo muy especial. Y eso es lo que se nos dice hoy, que tenemos que ser personas agradecidas con Dios. Debemos de ser personas que le damos lo mejor al Señor, al saber pues que Él nos ha bendecido de una manera grande. Si hablamos de bendiciones, hermanos, por supuesto que usted puede contarla, ¿verdad? Todas esas bendiciones que han venido a su vida, incluso antes de conocer al Señor. Pero ya estando en Cristo, experimentamos muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero si consideramos todas las cosas que Dios nos da, hermanos amados, no se pueden comparar con ese regalo precioso, hermanos, de el poder tener familia. Es algo muy especial. Yo quiero que veamos en el pasaje de hoy, siempre en el mismo Salmo, de los versículos 3 al 5, 4 aspectos importantes. Y yo quiero pues desarrollarlos brevemente hoy. El primero es que los hijos son herencia de Jehová. El segundo es que los hijos son algo de mucho valor. El tercero es que los hijos son muy valiosos. Y el cuarto es que los hijos son la felicidad de sus padres. Quisiera decir que este Salmo 127 fácilmente se puede dividir en dos partes. Las dos hablan acerca de construir. La primera parte habla de construir cosas materiales. Si usted ve, ahí habla de una casa, habla de una ciudad, habla de incluso del trabajo. Cómo construir, cómo edificar. Pero la parte segunda, la que nos interesa hoy, del versículo número 3 en adelante, habla de construir algo diferente. Habla de construir una familia. Y yo quisiera iniciar diciendo que el versículo número 1 es la clave. Si Jehová dice no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiero retomar esas palabras. Si Jehová no edificare, en vano trabajan, dicen los que edifican. Hermanos amados, estoy consciente de que ninguno de los que estamos acá somos personas perfectas o familias perfectas. Pero la realidad es que cuando venimos a Cristo, entendemos que Él tiene un propósito para la familia. Sin Cristo, hermano, las personas, bueno, no digo que no hacen un esfuerzo, por supuesto que hacen un esfuerzo, pero no tienen el centro de la guía primaria. En el caso nuestro,
hemos experimentado el tener un encuentro personal con Cristo. Él nos ha dado de su Espíritu Santo, pero luego nos ha dado su palabra, y su palabra es la guía. Su palabra es, estimados hermanos, la que nos dirige a nosotros. Y en el caso de la familia, es la que nos dice cómo nosotros debemos conducirnos como familia. Si es de los padres, hay enseñanza. Si es de las madres, hay enseñanza. Y en este caso de los hijos, hay también instrucción. Se pueden ver familias que dedicaron sus hijos a Dios, tanto antiguamente como en el Nuevo Pacto, de igual forma. Y se puede ver el deseo de ellos para que Dios bendijera a estos niños. Veamos en primer lugar que los hijos son una herencia de Jehová. Versículo número 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Siempre que leo esta expresión y me toca hablar de ellos, siempre hago memoria, porque a veces las personas se confunden y, bueno, unos dicen los niños son de Jehová y otros dicen no, los niños son míos, y total que hacen una confusión, ¿verdad? Pero el texto es muy claro, el texto dice que son herencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que son una herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Son nuestros hijos porque Dios nos los ha dado a nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos cuidarlos. De ahí la responsabilidad, lo que va a continuar diciendo, es debido a eso. Es que no es casualidad. No es que papá y mamá solamente se juntaron así porque así, y los niños pues ya vienen, ¿verdad? Por supuesto que hay situaciones en las cuales no son lo más apropiado que Dios quisiera, la forma como esos niños van a venir a este mundo. Pero en fin, los niños son una bendición para el hogar. ¿Cuántos lo creemos? Los niños, estimados hermanos, independientemente de las situaciones, porque hay situaciones de situaciones, hay incluso hasta niños que son el resultado de violaciones, y esos casos son complicadísimos, por cierto. Pero incluso en esas situaciones, me atrevo a decir, hermanos amados, en base a la palabra de Dios, que Dios siempre tiene un propósito. Quizás alguien podrá decir, bueno, pero yo no fui deseado, yo no fui deseada. ¿Y qué conmigo? Hermanos amados, para Dios, para las personas es posible que no hubo propósito, pero Dios sí tiene propósito para cada niño, para cada niña que nace en este mundo. Ninguno de nosotros, los que estamos adultos ya, o los que están naciendo, no vienen sin propósito. Dios quiere glorificarse en sus vidas y Dios quiere hacer algo especial con ellos, pero nos ha puesto a nosotros como padres para poder hacer un rol muy especial. ¿Cómo se consideran los hijos? Bueno, los hijos, algunas personas lo consideran como carga. Otras personas lo consideran como un estorbo. Esa es la forma normal que las personas sin Dios pueden considerar a los hijos. A veces, pues, se siente que si ya tienen un hijo y viene otro más, como que el presupuesto ya no alcanza. Y bueno, desde ahí comienzan, desde que la madre da el anuncio de que está embarazada, ya no vamos a poder, ¿verdad? Ya fallaste, como que si solamente ella se hubiera embarazado. Y muchas veces comienza el conflicto, ¿verdad?, entre el padre y la madre, debido a que ya no se va a poder sostener económicamente el hogar, según ellos. Pero la realidad es que o como carga o como estorbo, eso no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que son una herencia. La Biblia dice que son algo especial que Dios nos da a nosotros. ¿Cuántos lo consideran así? Es algo muy especial. Entonces, lo que la Biblia dice es algo diferente a lo que las personas consideran. Dice, herencia de Jehová son los hijos. En el Génesis capítulo 33, versículo 5, dice que cuando Jacob regresaba, porque él se había ido huyendo, porque su hermano Esaú lo quería matar, porque él le había robado la primogenitura. Pero cuando él regresa, dice que él venía ya con familia. Venía con 2 esposas, venía con 2 siervas y traía 12 hijos. Y entonces, cuando se encuentra con Esaú, Esaú pregunta y dice, bueno, ¿y quiénes son? ¿Y esos niños quiénes son? Y le dice Jacob,
ellos son los niños que Jehová me ha concedido. Oigan la expresión de él, ellos son los niños que Jehová me ha concedido. Porque hermanos amados, bien es cierto que muchos niños o pocos que haya en las familias de hoy, siempre hay que tener el cuidado que Dios quiere de ellos. Anteriormente se consideraba que el tener una familia numerosa era como decir que el favor de Dios estaba con la familia. Y si una familia no podía tener hijos, para ellos era como que estuvieran bajo maldición de Dios. Hoy pues no se considera de esa forma. Pero la realidad es que sean muchos hijos o pocos hijos lo que tenga cada familia, lo que Dios sí quiere es que puedan ser guiados en el camino de Dios. ¿Verdad? Porque no serviría de mucho que tuviéramos muchos hijos y al final pues todos se pierden. Que ninguno de ellos siga los pasos de sus padres y que puedan serle fieles al Señor. No serviría de mucho. Yo he conocido personas, hermanos, que son demasiado jactanciosas que ni siquiera ellos entienden lo que están diciendo. Me he encontrado con personas que me dicen, yo tengo, dicen, 14 hijos. Otros que me han dicho, yo tengo, bueno, más si es posible, hasta 18. Alguien me dijo en una oportunidad. Hermanos, pero ¿dónde están esos hijos? Esa sería la buena pregunta, ¿verdad? Y otros todavía más jactanciosos dicen, no, dice, yo tuve tantos hijos y dice, todos estudiando, dice, todos aquí, todos allá. Y tal vez a quien le toque esa carga es a la madre, ¿verdad? Porque el hombre solamente engendró y se fue, y luego con otra señora y así, ¿verdad? Entonces eso no es de jactancia. La realidad es que Dios quiere que los matrimonios cristianos guíen a sus hijos, ¿verdad? Que los matrimonios cristianos puedan modelar a sus hijos lo que es ser un hijo de Dios. Porque nosotros pudiéramos conocer mucho Biblia o saber la voluntad de Dios para los hijos, pero ¿qué tal si nosotros solamente les decimos a ellos, pero ellos miran algo diferente en nosotros? Los hijos no van a creer. Entonces quiere decir que hay que modelarles a ellos. Herencia, dice, de Jehová son los hijos. Pero en segundo lugar, los hijos son algo de gran valor. Siempre ese versículo 3 dice, cosa de estima el fruto del vientre. Voy a pedir a los muchachos ahí que me proyecten en la Biblia de las Américas este versículo para que quiero retomar una palabra que se traduce de manera diferente ahí. Dice que son cosa de estima. O sea, se les debe de cuidar, porque si son estimables delante de Dios, quiere decir que nosotros no podemos maltratarlos. En el caso de nosotros, pues con mi esposa, 2 hijos, nada más. Pero desde que estaban ellos bastante pequeños, muy pequeños, nos hicimos un propósito de no hablar a ellos palabras hirientes. Porque ese es un problema en las familias, ¿verdad? Que se dirigen a los hijos como mono, ¿verdad? O bicho, o tonto, o pasmado, ¿verdad? Sí, la gente que no conocen de Dios. Rápido debe ponerle stop usted a esas palabras, porque no sabe lo que está haciendo con sus hijos, los está desgraciando al hablar de esa manera. Mire lo que dice esta versión. He aquí, don del Señor son los hijos. En lugar de decir herencia, dice don del Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. Esa palabra quiero retomar. Y recompensa el fruto del vientre. Quiere decir que aparte de ser un regalo de Dios, aparte de ser un don, dice que son como una recompensa. Estaba leyendo el Salmo 128 y el versículo 3, bueno, la primera parte habla de la mujer. Tu mujer, dice, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, pero la segunda parte del versículo dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y el encabezado del Salmo dice que son las bienaventuranzas del hombre que teme a Jehová. Quiere decir que si un matrimonio cristiano, pero que de verdad trata de hacer la voluntad de Dios, hermanos amados, la recompensa de Dios va a ser hijos. Y no cualquier tipo de hijos, va a ser hijos que alaben a Dios, va a ser de hijos que obedezcan a Dios.
Muchas veces las personas quieren hijos que sean obedientes o que le sirvan a Dios, pero ellos son descuidados en la obra de Dios. Hermanos, y eso no contiene. Para que nosotros tengamos hijos que de verdad le van a servir a Dios, nosotros debemos ser ejemplo también. Así que es de tomar nuestra parte en esta oportunidad. Dice que los hijos son como una recompensa. En base a eso, nosotros debemos considerar que hay que hacer varias cosas. Yo voy a enumerar 4 en este momento rápido. Número 1, dedicarlos a Dios. En ese caso, pues hay varios ejemplos. Yo solamente quiero citar 2. Una mujer llamada Ana dice que en una oportunidad, pues ella lloraba y oraba a Dios. Quiero un hijo. Y la historia usted la conoce. Su marido se llamaba Elcana y tenía otra señora por ahí que la otra señora sí le daba hijos. Y le hacía burla, ¿verdad, a Ana? Pero ella en una oportunidad se propuso pedirle a Dios un hijo. Y oraba y bueno, se propuso el no cesar en esa oración hasta que Dios le contestara. Y se va ella, ¿verdad?, al templo y comienza a orar y total que hasta el sacerdote le dijo: mujer, estás borracha quizás. Mejor ve a tomarte tu vino y vete y regresas después. Y esta mujer, no es que esté borracha. La verdad es que estoy en amargura de corazón, dijo ella, y por eso es que estoy en esta condición. Y se fue. El hombre le dijo: Jehová te conceda lo que tú quieres, lo que tú le estás pidiendo. Después de eso pasó el tiempo, ¿verdad? Y el niño nació. Dios le dio lo que ella quería. Pero ella se propuso no regresar a ese lugar hasta que el niño ya estuviera destetado y poder entregarlo a Dios y que ahí se quedara en el templo. Dicho y hecho, cuando el niño nació, creció, fue destetado, ella sube al templo y se encuentra con el sacerdote. Y ahí es donde yo quiero que leamos. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Dice el capítulo 1, versículo 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Mire qué precioso. Ella lo lleva y dice: yo lo voy a dedicar a él todos los días de su vida. Ahí lo dejó. Dice que de tiempo en tiempo iba y le llevaba ropa. Iba y le llevaba lo que necesitaba. Ese niño se convirtió en un gran profeta de Dios. Usted no sabe lo que su hijo va a hacer en el futuro. ¿O alguien lo sabe? ¿Verdad que no? Entonces el papel de nosotros es instruirlos. Y lo primero que debemos hacer es dedicarlos a Dios, que es lo que hoy van a hacer nuestros hermanos con su bebé. Entonces dedicarlos a Dios es decirle: Señor, encárgate de él. Y yo no tengo suficiente tiempo como para extenderme hoy, pero decir que dedicar a un niño a Dios implica responsabilidad. Y a los padres se les va a interrogar hoy, ¿verdad?, antes de orar por el niño. Porque el dedicarlos a él, claro que es muy bueno lo que se hace, pero implica una responsabilidad, repito. No es que solamente usted piense que eso es una ceremonia más o como algo que para que la gente vean. Eso no es así. Esto es con conciencia, como hijos de Dios. Implica venir delante de Dios y decirle: Señor, yo te lo entrego, te lo presento. Pero después vamos a tener cuidado de traer a ese niño a la iglesia, de poder guiarlo, de modo que todo el tiempo que él no puede valerse por sí mismo, papá y mamá son los encargados de llevarlo a la congregación, para que oiga la palabra, para que se comience a nutrir y comience a relacionarse con el pueblo de Dios. Y cuando él esté grande y pueda tomar decisión, él va a seguir los caminos también de sus padres. Entonces implica responsabilidad. Este hombre fue un gran profeta. El otro pasaje que quiero citar es Lucas 2:22. Dice que cuando se cumplieron los días, conforme a lo que la ley establecía, José y María, que eran los padres de Jesús, nuestro amado, lo llevaron. Lucas 2:22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y claro, ellos venían con su ofrenda, ¿verdad? Lo que la ley establecía. Presentan ellos su ofrenda y el niño pues es consagrado a Dios. Entonces tenemos ejemplo, hermanos amados, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. 2, no solamente se les consagra, se les dedica, sino que también se les enseña a temer a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, una persona que quiere ser correcta, buena, es una persona que va a temer a Dios primeramente. También hay que enseñarles a ellos en disciplina el ser un hijo de Dios. Aquí hay varios pasajes que pudiéramos leer, pero por causa del tiempo solamente leeré uno. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 13. Proverbios 23, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Oiga lo que dice: no rehuses. Hay padres que cometen el error de consentir demasiado a sus hijos. En este caso me refiero a los bebés. No muy chiquito, no entiende todavía. Si no entendiera, no le manipulara a usted. Hay niños que son pequeñitos y manipulan a su mamá. Son pequeñitos y manipulan a su mamá. Hermanos amados, los adultos, padres y las madres adultas son las que tienen que instruir a las nuevas madres, porque las madres primerizas no saben esto. Ya las que tienen hijos ya adultos saben lo que es criar un hijo y saben que el bebecito desde que está en el vientre hoy es comprobado por la ciencia que el niño entiende. Se le enseña incluso desde que está en el vientre de mamá. Cuando él nace, conoce la voz de mamá, conoce la voz de papá. Si le cantaban cuando estaba en el vientre, él conoce eso y es guiado. Hermanos, cuando un niño no es educado desde que está con meses de vida todavía, ese niño va a hacer lo que él quiere con su papá y con su mamá cuando esté más grande. Hay niños que se duermen a la hora que a ellos se les antojan, hasta que a ellos se les acabó la batería, como dicen. Eso no es correcto. Los padres mayores y las madres mayores, estoy consciente que saben de esto. A los niños se les educa incluso hasta la hora que se van a dormir. Si usted lo deja, si un niño usted está despierto y usted a su niño no lo acuesta, él va a seguir despierto. O después, aunque usted se quiera acostar, no lo va a dejar dormir el bebé. Entonces a los niños se les educa a la hora que ellos se van a dormir. Y usted como adulto pues se puede dormir a otra hora. Cualquier cosa, hermano, todo se les va instruyendo a ellos, se les instruye en las diferentes áreas de la vida. Pero a los niños también se les instruye en los caminos de Dios. El instruirlos implica mucho, pero la Escritura nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Ahora, la siguiente pregunta podría ser hoy: ¿estamos instruyendo nosotros a nuestros hijos? ¿Nos obedecen ellos a nosotros o nosotros les obedecemos a ellos? Piénselo. Piénselo. Sus hijos que están en casa, ¿vienen a la iglesia cuando usted viene o no vienen? Porque si no vienen hay un problema, ¿verdad? Ellos mandan. Cualquier cosa se inventan los hijos, hermanos amados. Ya los conocemos. Hoy en estos días, ¿qué pasa con los padres y con las madres? No, es que mi hijo no viene porque tiene tareas. Y viera que cuántas son las tareas. Como que nunca hubiéramos estudiado nosotros, hermanos amados. Y los hijos que están mayores ya, como que si no, ellos han pasado en diferentes niveles. Y hermanos, niveles altos de estudio, ¿verdad? Ya sabemos lo que es estudiar. Entonces, la Escritura misma dice que hay tiempo para todo. ¿Cuántos han leído eso? Para todo, dice. Entonces, un tiempo breve que estamos nosotros acá, ¿cuánto es? 1 hora y media,
2 horas máximo. Hermano, ese es un tiempo cortísimo. Tienen todo el tiempo para hacer sus estudios, para hacer sus tareas. Ya cuando hay grados altos, hay personas que estudian y trabajan. ¿Cómo logran salir? Bueno, con esfuerzo. Hay personas que por las noches se desvelan estudiando. Entonces, que un niño de 5º grado, un niño de 3er ciclo, venga y le diga a un padre, no puedo ir porque tengo tantas tareas, ya lo manipuló. Y cuando venga a sentir, ya no va a ir a la iglesia. Y después va a comenzar a ver los problemas. Usted se viene para la iglesia y el niño va a andar corriendo por allá en las calles, ¿verdad? O en el parque, o jugando pelota, o cualquier otra cosa. Entonces, nosotros debemos ser responsables con lo que Dios nos ha encomendado. Porque si nosotros no lo hacemos así, los que vamos a llorar somos nosotros después, más adelante también. Los niños, si no se les instruye, ellos van a tomar su camino. Pero hoy dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Incluso hay niños que cuando ya han crecido, ¿verdad? Que ya son adolescentes, les agarra raro a veces y se alejan del Señor. Pero si la instrucción ha sido correcta, ese niño va a volver. Ese muchacho va a volver, ese joven va a volver. Entonces implica que hay que hacer un esfuerzo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vea lo que dice la palabra del Señor. 6:4 de Efesios dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es a la antigua, ¿verdad? Así como a la imposición, al garrote, a los golpes, ¿verdad? Patadas o algo así, no. Hoy pues yo creo que el nivel de educación de las personas es mayor, pero a mayor educación no debe de haber mayor alcahuetería, ¿verdad? Tampoco, que es otra cosa. Sino debe de haber mayor conocimiento para instrucción de los hijos. Nosotros casi siempre repetimos que no hay manual para criar hijos, y eso, aunque es una verdad, hermano, pero hay tantos materiales buenos hoy para leer de cómo educar un hijo. Materiales cristianos, por supuesto. Usted puede leer, incluso hay libros hasta cómo criar a un varón, porque el varón es una cosa y la señorita, la niña, es otra. Entonces hay materiales, hay manuales, los cuales uno puede leer y leer. He conocido de madres que se han afligido cuando están embarazadas a tal punto que consiguen en su libro, ¿verdad?, qué hacer con ese niño que van a hacer, y comienza a leer y a leer. Esa es una buena señal, porque se está preocupando. O si es varón, de la misma forma, ¿cómo lo va a educar? ¿Cómo lo va a criar? Y bueno, principalmente hay que conocer lo que la Biblia dice, por supuesto. Bien, pero avancemos. En tercer lugar, la Biblia dice que los hijos son algo muy valioso. El Salmo 127, versículo 4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas. Ahí quiero que veamos esta versión de las Américas. También la Biblia de las Américas, el versículo número 4. Dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Mire, como flechas de un guerrero. Dice que así son los hijos. O sea, como un guerrero se siente tan seguro llevando esas flechas, ¿verdad?, y saber que va a poder enfrentarse a los enemigos, así también alguien que tiene hijos, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El tener hijos, decíamos al principio, que son una tremenda, pero tremenda bendición. Yo quiero que leamos el Proverbio capítulo 10, versículo 1. Aquí hay un contraste. Dice los proverbios de Salomón, el hijo sabio, ¿qué pasa con el hijo sabio? Alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cómo se angustian unas pobres mamás, ¿verdad?, de que su hijo no llega a casa luego? De que su hijo le da un consejo y le hace malas caras. De que su hijo, si es posible, hasta le contesta.
en el pueblo de Dios, hermanos amados, procuremos que eso no se dé, ¿verdad? Porque antiguamente, no, sí, yo fui criado a la antigua. ¿Cómo que un hijo le iba a contestar una palabra a un padre o a una madre? No le había terminado de contestar cuando ya le había caído en la boca, ¿verdad? No se podía. O que un hijo fuera a interrumpir una plática de personas adultas. Ya se sabía que cuando se iba a la visita le tocaba castigo también. Entonces la educación, muchas veces, yo he dicho ahora que la educación ella es un poco diferente hoy, pero hay principios que no deberían perderse. No estoy diciendo que va a maltratar todo al niño, ¿verdad? Sino más bien tratar de educar lo que sean correctos ellos. Cuando ya van grandecitos, tienen que saludar a las personas. Hermanos, yo no he visto nada aquí en la congregación, pero sí uno anda en la calle, ¿verdad? Y uno se encuentra con hijos de cristianos. Ya dije que no de nosotros. Pero hermanos, parecería que esos muchachos no pisan el suelo, ¿verdad? Van con la cabecita por allá. A ver si conocida la persona, no conocida, no le hablan, no le saludan. A saber qué pasará, ¿verdad? Quizás tienen mucho dinero, o quizás se sacaron la lotería, o quizás sus papás le han dicho que no saluden a los otros cristianos. No sabemos qué pasa, pero así sucede. Hay algunos levantan la cabeza por allá, ¿verdad? Y otros como que fueran animalitos viendo hacia el suelo. No, hermanos. A los hijos hay que decirles, salude a todas las personas, creyentes y no creyentes. Hay que saludarlos, hermanos. Les voy a contar para que vean que no estoy exagerando. En una oportunidad, estábamos muy pequeños, todos mis hermanos. Somos 5 hermanos. Y nosotros, a saber qué sucedió, pero la cosa es que no saludamos a un tío. Encontramos a un tío y pasamos como que nada. Cuando llegamos a casa fue el asunto. No sé cómo le informaron a mi padre, porque en ese tiempo no habían teléfonos, pero la cosa es que cuando llegamos a casa, ya mi padre ya sabía. Vengan para acá. Ya sabíamos nosotros. ¿Por qué no saludaron a su tío fulano de tal? Es que cualquier mentira nosotros, que no lo vimos o algo, ya ni me acuerdo qué fue lo que dijimos. A la gente mayor se saluda, nos dijo mi padre a nosotros. Que no vuelva a pasar que a una persona mayor ustedes no le dirigen el saludo. Y esa es una de las que yo recuerdo en este momento. Y en otra oportunidad pasó algo más raro, que eso no lo voy a contar, porque ahí sí nos tocó, ¿verdad? A la gente mayor, si uno le hacía algo de irrespeto, hermanos, era cosa seria. Así que los hijos de los cristianos hoy deben ser las personas más amables. No importa, aunque sea alguien que tiene un nivel de estudio ya alto, profesional puede ser, tiene que ser más educado. ¿Cuántos están de acuerdo? Si es profesional, tiene que ser más educado. Pero hoy hay personas que porque apenas han entrado a la universidad ya no saludan a las personas. Hermanos amados, yo conozco personas que tienen títulos y son amables. Entonces nosotros tenemos que tomar los buenos ejemplos. Bueno, entre ustedes, yo sé que hay gente profesional aquí y muy reconocidos, pero son personas amables y yo doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque así debe ser. Entonces, el hijo desobediente, pues, es tristeza para su madre, pero el que es sabio, ese sí alegra a su padre. Finalicemos, número 4, o en cuarto lugar, los hijos son la felicidad de sus padres. El versículo número 5 del Salmo 127 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, el que llena una cosita que llevaban acá, ¿verdad? Un recipiente que llevaban donde metían todas sus flechas los guerreros. Bienaventurado, dice, el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así como ese guerrero estaba seguro con todo lo que llevaba, ¿verdad? Cuántas flechas llevaba listo para combatir. Así dice que es feliz, es dichoso el hombre que tiene muchos hijos. Ya dije al principio que en el antiguo pacto se consideraba el tener muchos hijos sinónimo de la bendición de Dios. Entonces, un padre se sentía fuerte cuando llegaba ahí a las puertas de la ciudad donde trataban los asuntos
Y un padre anciano, el saber que iba rodeado de varios hijos adultos, fuertes, jóvenes, se sentía bien, ¿verdad? Y él sabía que en cualquier cosa no iba a ser avergonzado. Sus hijos estaban para responder por él. No es el objetivo que un padre pues ayude a sus hijos, ¿verdad? Que los eduque y les dé todo lo que ellos necesitan con el fin de lucrarse en el futuro. Pero es una realidad que a medida que los padres hacen su rol, su función de educar a sus hijos y dar lo mejor de ellos, hay más posibilidad de que un hijo responda por sus hijos, por sus padres ya ancianos. ¿O no creen? Hoy en día hay padres que se quejan de los hijos, pero hay que ver cómo fueron con ellos cuando estaban jóvenes, si de verdad respondieron por ellos. Entonces la palabra nos da lecciones a nosotros y debemos hacer la parte que nos toca a nosotros. De ahí lo demás, cómo se van a comportar los hijos, será rol de ellos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros con la ayuda del Señor. Oremos, cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre, que estás en los cielos, te damos gracias. Tu amor, tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Y queremos agradecerte, Señor, por haber permitido que seamos padres y las hermanas que puedan ser madres. Señor eterno, bendice las familias, bendice esos hogares, Señor, que tratan de dar lo mejor de sí, que tratan de poner, Señor, en práctica los principios cristianos. Mi Dios, mi Rey, queremos honrarte con nuestras vidas. Permite, Señor, que seamos esos instrumentos de bendición, que podamos llevar, Señor, la guía del hogar. Señor, que tu Espíritu nos alumbre, que tu Espíritu, Señor, nos pueda dar entendimiento para poder guiar la casa, para poder guiar el hogar. Pues sin ti, Señor, nada somos, mas si tú estás con nosotros, podemos ser vencedores en todas las áreas. Guíanos hoy y siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Todos decimos